Pues básicamente habla de la Organización Meteorológica Nacional, esta introducción, ¿sí? De hecho, anteriormente se llamaba, perdón, Organización Meteorológica Internacional, ¿sí? Y fue establecida en este caso en 1878. Bien, pues habla sobre las cuestiones y la importancia en un momento dado que tienen en este caso las estaciones meteorológicas para sí, hacer los pronósticos. ¿Qué objetivos o qué objetivos perseguimos en este caso? Pues básicamente son que identifiquemos qué instrumentos en este caso ocupan las estaciones meteorológicas automáticas y la portátil para las variables, o sea, para medir las variables meteorológicas. Bien, que si se acuerdan de la clase pasada, pues estuvimos comentando, ¿no? Cuáles eran estas variables meteorológicas. Ahorita las vamos a ir viendo una por una. Bien, entonces también otra de las cosas que tenemos que hacer es obtener datos, sí, de una estación meteorológica automática, pues la que está en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas precisamente. Sí, entonces son tres actividades que debemos de cubrir. Bien, en el WhatsApp que les mandé y en el correo electrónico les comentaba, aprovechando ahorita, que vamos a estar los primeros 40 minutos conectados, luego vamos a tener un receso de 10 minutos y nos volvemos a conectar. Bien, para que lo tomen en cuenta. Bien, de los materiales, sí que vamos a ocupar, ya les había yo comentado, es una hoja, sí, ya sea de su cuaderno, una hoja en blanco, puede ser cualquiera de las dos, sí, lápiz, goma, sí, y bueno, esto de la ropa cómoda anteriormente se les decía que fueran a la escuela, ¿no? O sea, con ropa cómoda para poder hacer la práctica más rápidamente. Porque antes subíamos a la azotea, ¿sí? De ahí del edificio de ISA. Bien, aquí el desarrollo pues tiene un valor de 60%, ¿sí? Para esta práctica. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Eso tómenlo muy en cuenta. Van a elaborar, ¿sí? Un esquema de la estación meteorológica automática y van a poner los nombres de cada una de los componentes que tiene y también van a poner, sí, qué unidades emplean estos instrumentos, ¿sí? Para medir las variables meteorológicas. Bien, posteriormente, sí, eh, también les voy a presentar información referente, sí, a la estación meteorológica portátil, sí, que es de una marca denominada Davis, pues, y van a colocar en este dibujo, sí, y esta información se las envié en Word, entonces la pueden abrir, sí, para que vayan colocando los nombres, sí, de cada una de estas partes. Sí, ya sea en este archivo de Word. Sí, entonces aquí lo tenemos. Y finalmente, bueno, también es parte de esta estación meteorológica portátil, sí, esta consola, le llamamos una consola y van a ir poniendo, sí, los nombres, sí, de cada uno de estos, de esta información que está dentro de esta pantalla. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Sí. Luego, pues van a hacer una pequeña discusión, sí, cuyo valor es del 10%, una también pequeña conclusión, y van a resolver este estudio de caso, sí, para lo cual yo les voy a decir cómo entrar a la página del Servicio Meteorológico Nacional y obtener esta información. Sí, que es la hora UTC, la hora local, la dirección del viento, la velocidad del viento, la temperatura y la humedad relativa. Bien, y finalmente, bueno, aquí en esta práctica viene lo que es la bibliografía, ¿sí? Que se ocupó para, sí, obtener esta información, bueno, parte de esta información, sobre todo la parte de la introducción. Bien, entonces vamos a proceder a ver unas imágenes de la estación meteorológica, sí, automática, ¿sí? Esta estación meteorológica automática se encuentra, sí, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la entrada de vehículos, sí, ahí cerca de la caseta donde se encuentran los vigilantes, sí, que permiten el acceso, sí, por medio de auto, en este caso. Sí, entonces ahí está. Ahorita les comparto las imágenes. Sí. Bien, ahí está ya.
sí, esta información. Bien, es pues el nombre, ¿no? Estaciones meteorológicas automáticas, acuérdense, si es esta información. Bien, aquí lo que tenemos, si en el primer caso, si ya es la estación meteorológica tal cual, si hay dos tipos. Si la que tenemos en la escuela y es la que van a dibujar, si es esta. Sí, es una estación meteorológica, ajá, con estructura triangular. Si este sí, es tiene una forma de triángulo. Sí, esta eh, estructura que se maneja en este caso. Sí, entonces aquí son sus diferentes partes. Esta es la que van a dibujar, por favor, se los repito para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Y ya vayan viendo más o menos la estructura que tiene. Esta también es otra forma que podría, o sea, que tienen algunas de las estaciones meteorológicas automáticas que están distribuidas en todo el territorio nacional. ¿Sí? Entonces pueden encontrar, sí, una u otra. Bien, ahora, aquí, ¿qué es el primer el primer instrumento que vamos a ver? Ahorita lo voy a hacer más grande para que ustedes lo puedan ver mejor. Sí, y lo vamos a ir viendo más a detalle. Sí, también algo que es importante que les comente. Sí, permítanme. Ahí está. No. Ok, perdón. Sí, me fui a la siguiente. Bien, aquí sí espero que esté más visible. Sí, en el primer caso, en la parte de hasta arriba, sí vamos a tener, aquí no se alcanza a apreciar, pero tiene un pararrayo. ¿Esto para qué es, jóvenes? Pues cuando hay tormentas eléctricas, sí, esto va a proteger a todos los instrumentos y a la estructura de los rayos. Sí, entonces por eso va a tener en esta parte, sí, un pararrayo. Si aquí no lo dibujen ustedes, no se alcanza a apreciar. Bien, luego, en segundo término, vamos a tener en este caso un anemómetro, es este. Si este es el anemómetro, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero son cazueletas, se le llaman, tienen una estructura, bueno, son tres cazueletas, en este caso, o hasta cuatro, ¿sí? Entonces, que van a permitir la medición en este caso, la velocidad del viento. Sí, ahorita lo vamos a ver más a detalle, o de una vez voy a pasarme a la siguiente imagen para que ustedes la vean. Sí, es esta Profesor, estructura. ¿vamos a tener acceso a esta presentación? Sí, pero lo que quiero ahorita es que vayan ustedes también dibujando. Sí, dibujando de una vez la estructura y todo. Ah, ok. Y porque esa es la imagen que van a poner en en su reporte de práctica. Sí, entonces eso es lo que sí. Profe, Dime. es que la pantalla de mi computadora se ve un poquito borrosa. Estoy intentando conectarme con el teléfono para verlo un poco mejor, pero todavía no me permite ingresar. ¿Me Ah, puede ok. admitir? Sí, sí, claro que sí. Sí. Gracias. Profesor, ¿tenemos que copiar como tal toda la estación meteorológica o es parte por parte? No, o sea, un solo dibujo, por favor. Ok, gracias. Sí, un solo dibujo. Permíteme, espérame. No me ha hecho solicitud para ingresar. Sí, a ver, déjame ver. Aquí. No. Ya vi. Aquí está, sí. Listo, Gracias, profesor. ya te estoy dando Muchas ingreso. gracias. Sí, perdón. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos, sería el anemómetro de cazoletas, ¿sí? Ya después cuando veamos cada una de las variables meteorológicas, sí vamos a ver otros tipos, pues, de anemómetros. Pero acuérdense, el anemómetro va a medir la velocidad del viento. Sí, entonces tenemos esta situación. Sí, ¿y en qué unidades, jóvenes? ¿En qué unidades creen ustedes que se mida la... Metros por segundo. O kilómetros por segundo. Sí, es metros por segundo, kilómetros por hora, ¿sí? Y también hay otra unidad que se llama nudo, ¿sí? En nudos también se ¿Juntos? puede medir. Nudos, ajá, así tal cual como se oye, nudos, ¿sí? Después vamos a ver a qué equivale un nudo en metros por segundo, ¿sí? Pero de momento,
sí, tenemos esa situación, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos, ¿sí? Que este es el anemómetro de cazoletas. Bien, el otro instrumento que tenemos aquí, sí, está pues representando lo que se denomina una veleta, ¿sí? Y la veleta, ¿para qué creen ustedes que se ocupa o para qué saben ustedes que se ocupa? ¿Para qué han escuchado ustedes que se usa una veleta? ¿No es para la Dirección del dirección? viento. Perdón, no escuché. Es que Para Dirección del la viento. dirección del viento. sí, exactamente, es para medir la dirección del viento. Sí, exactamente. Entonces, este instrumento, sí, las unidades que ocupa en este caso, sí son los grados, sí, que va de 0 a 360 grados, sí, donde en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que el 0 y 360 grados nos van a representar, si en este caso, lo que es la dirección norte. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, ya después vamos a ver que tenemos que tener mucho cuidado para manejar estos datos, ¿sí? Porque no se pueden manejar o sea, como normalmente lo hacemos, ¿sí? O sea, en forma aritmética, sino que tenemos que hacer descomposición de vectores. Sí, ese es un poquito la dificultad que se tiene cuando sí se maneja la información de la dirección del viento. Sí, entonces acuérdense que aquí son grados y también pueden ser sí, los puntos en el horizonte, las diferentes direcciones que tenemos en el horizonte, o sea, norte, sur, este y oeste. Sí, entonces esa es la situación con la veleta. Entonces me voy a pasar a la siguiente imagen, ¿sí? Para que la vean, es esta. Esta sería una veleta, ¿sí? En este caso. ¿Sí? Entonces aquí la tenemos, ¿sí? Bien, y pues para hacer el manejo de la misma y demás, pues sí, tenemos que revisar o darnos, más bien, apoyarnos en los instructivos, en este caso, para instalarla. ¿Sí? Entonces, sí tiene su detalle, ¿sí? La instalación de este instrumento. Bien. Ahora, sí, los siguientes que son parte de, los siguientes instrumentos que son parte de esta estación meteorológica automática es un panel solar, ¿sí? Que no nos va a medir en este caso nada, simplemente va a estar recibiendo la energía y la va a estar convirtiendo, ¿sí? En electricidad para que esta que es una consola en esta parte de abajo, ¿sí? Tenemos aquí lo que se denomina una consola, ¿sí? Tenga energía de reserva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene en la parte de abajo también, sí, baterías, ¿sí? Baterías que van a estar almacenando la energía. Aparte, pues todo esto está conectado a la energía eléctrica normal, ¿sí? En este caso. Pero, o sea, a veces se va la corriente eléctrica si hay cortes de energía y por lo tanto, pues necesita tener baterías de respaldo y también una fuente de captación de energía solar. Bien, y después tenemos aquí esta antena, que es una antena Yagi, se le denomina. Sí, en este caso, ¿y para qué nos va a servir esta antena Yagi? Pues para hacer la transmisión por medio de microondas de esta información, de la información que se esté recopilando de todos los diferentes sensores, sí, de las variables meteorológicas. Sí, entonces, para eso nos van a servir estos dos instrumentos. Bien. Profe, ¿puede repetir la de la antena? ¿Su función? Si la antena Yagi es para hacer la transmisión sí, vía ondas de radio, pues, si son, más bien son ondas de radio, perdón, si no son microondas, ondas de radio, sí, de la información que se está recopilando de los diferentes sensores que miden las variables meteorológicas, sí son ondas de radio, sí, entonces esa es la forma de transmisión. Bien, después, si este sensor, sí es el que nos va a estar midiendo, ¿sí? La cantidad de radiación solar, ¿sí? ¿Su nombre cuál es? Pues su nombre se le llama actinómetro, ¿sí?
o piranómetro. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más en grande. ¿Sí? Entonces, un actinómetro o piranómetro. Sí, aquí lo tenemos. Bien, voy a irme a la imagen donde viene este instrumento para que ustedes lo puedan apreciar más en forma más visible. Miren, aquí tenemos una fotografía, ¿sí? Y aquí ya tenemos todo el detalle del mismo instrumento, ¿sí? Y ¿qué unidades ocupa? Bien, es radiación solar. ¿Qué unidades comúnmente se ocupa para radiación solar, jóvenes? Que hayan ustedes escuchado. ¿Kilowatts? Ajá, sí, sí, sobre metro cuadrado. Sí, ese es lo que ocupa este instrumento. Ahora, ¿qué cuidados tienen que tener con este instrumento, jóvenes? Sí, y bueno, ahorita les voy a decir de los otros, pero con este instrumento, sí, lo importante es de que esté lo más horizontal posible. Sí, es una de las cosas muy importantes. Y la segunda, sí, es de que no los otros instrumentos y algunos objetos, o sea, que pudiéramos tener ahí como o sea, árboles y demás, no le hagan sombra, ¿sí? No hagan, no eviten que los rayos del sol lleguen a él. ¿Por qué? Porque si no, entonces ya la información sí ya no va a ser la correcta. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle que tiene este equipo. ¿Sí? Bien. Profesor, Sí, dígame. ¿podría dejar ingresar a mi compañero? Es que lo sacó del Zoom y ahorita está entrando con su celular, pero dice Sí. que no puede entrar. Bien, aquí está, sí, perdón, Christopher, ¿no? Sí, sí, ya lo estoy dándole acceso, perdón. Ajá. Sí, no me había dado cuenta. Ok, bien, ya está. Bien, entonces, ese es el detalle sí, ese es el detalle que tenemos para este instrumento, ¿no? Que mide la radiación solar. ¿Y cómo se llama, jóvenes? ¿Actinómetro? Actinómetro. ¿Actinómetro o paranómetro? Piranómetro. Piranómetro. Sí. Sí, eso. Sí, muy bien. Ok, sí. Nada más esto no lo anoten simplemente para que ustedes tengan la idea de también los cuidados que tienen que tener tanto para el anemómetro como para la veleta. Pues en ambos casos tienen que estar lo más horizontalmente posible. ¿Por qué? Porque si están un poquito inclinados, ¿qué es lo que va a suceder, jóvenes? Pues si eso no va a permitir que, por ejemplo, el anemómetro gire libremente. Es uno de los cuidados que hay que tener con el anemómetro y con la veleta igual, o sea, que esté lo más horizontal posible, que no esté inclinada, porque eso también va a influir para que la veleta gire libremente. Sí, entonces nos va a dar información falseada en un momento dado si no está bien instalada. Esos son los cuidados que tenemos que tener en este caso. Bien, me voy a regresar a mi figura base. Sí, en esta parte tenemos sí, un tipo como de panal, ahorita lo vamos a ver más a detalle, ¿sí? Donde van instalados adentro de él los medidores, en este caso para la temperatura, ¿sí? Y para la humedad, ¿sí? La humedad en este caso es humedad relativa. Bien, la temperatura pues básicamente la podemos manejar en grados centígrados, ¿sí? Aquí en México. Sin embargo, pues a nivel internacional se maneja en grados Fahrenheit. Sí, y de la humedad se da la medida en porcentaje, ¿sí? Porcentaje de humedad relativa, así se llama, ¿sí? Es humedad relativa, pues, es lo que mide y se da en % o en porcentaje, ¿sí? Bien, y vamos a ver los instrumentos un poquito más a detalle. Bien. A ver. Aquí están, jóvenes. ¿Sí? Este es un tipo panal, ¿sí? ¿Qué forma tiene, pues, o por qué tiene esa forma de panal? Pues tiene como, en este caso, persianas horizontales, ¿sí? Que van a permitir el libre paso del viento. Dentro de ellas van a estar, ¿sí? Se le llama termistor, ¿sí? Y
un higrómetro de componente electrónico, ¿sí? Entonces, aquí van a estar los dos instalados adentro. Sí, y como ya les comenté, uno va a medir la temperatura en grados centígrados y el otro va a medir, sí, la humedad relativa. Bien, y ahora aquí está un poquito más a detalle la forma en que se instala o la forma en que está pegado a el poste, ¿sí? O en este caso a la estructura metálica triangular, ¿sí? Aquí lo tenemos. Bien, nada más un comentario ahora sí que referente a esta información. Anteriormente, ¿sí? Teníamos este tipo de estructuras, ¿sí? Bueno, esta estructura se llama abrigo. Sí, es un abrigo meteorológico, el cual, si se dan cuenta, tiene una altura aproximada de 1.5 metros, ¿sí? Y tiene en su forma, son persianas horizontales, jóvenes, ¿sí? ¿Para qué? Para permitir el libre paso de el viento en este caso, ¿sí? Y este era el instrumento que se encontraba por lo regular dentro de estos abrigos, ¿sí? Este es un higrotermógrafo. Lo vamos a ir viendo con más detalle, pero si de momento les comento que este es un higrotermógrafo, ¿sí? Y se encuentra, ¿sí? Instalado dentro de este abrigo. Y tiene, si se dan cuenta, pues es casi el mismo principio que se ocupa ya en la actualidad para las estaciones meteorológicas automáticas. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación. Ahora, una de las cosas muy, muy importantes que con la que se tenía que tener cuidado, sobre todo aquí en el hemisferio norte, sí, es que la apertura de las puertas para revisar los equipos, sí, o sea, por ejemplo, esta es una carta, sí, con escalas para medir tanto por un lado la humedad y por el otro la temperatura, de tal manera que, sí, para hacer el cambio de esta carta, sí, pues tenemos que abrir el abrigo y pues hacer el cambio, ¿no? En este caso. Sí, entonces las puertas se tienen que abrir, sí, aquí en el hemisferio norte, precisamente hacia la dirección norte. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque el movimiento, perdón. Sí, porque el movimiento aparente, es un movimiento aparente del Sol, sí, es de este, déjenme, lo voy a hacer más grande. Sí, un momento, permítanme. A ver, aquí sí. Sí, esta imagen. Sí, disculpen, es que aquí ya está. Si quiero que lo vean un poquito. Sí, estos son los movimientos, el movimiento aparente del Sol, sí, que va en este caso, alcanzo a ver, norte, sur. Sí, es de este punto del este hacia el oeste. Pero sí, como estamos en el hemisferio sur, este movimiento aparente sí está como inclinado hacia la parte sur. Sí, esto ya lo pueden ir viendo, sí, o sí, checando, pues en estos días, si ven, o sea, es el movimiento de este a oeste, pero sí, como inclinado el sol hacia el sur. Sí, entonces las puertas del abrigo las tenemos que poner para que se abran en dirección hacia lo que es el norte. Sí, entonces esa es una de las cosas importantes. ¿Por qué? Para evitar que cuando nosotros hagamos la manipulación de estos equipos, sí, no se vean influidos, sí, por la radiación solar que les puede estar pegando en ese momento. Entonces, ese es uno de los cuidados que se tienen que tener con este tipo de instrumentos, sí, y para tener mejores datos. Bien, ahora déjenme, aquí estoy, sí, ya. Bien, este es lo que les digo, es el panal, yo así le llamo panal meteorológico, tiene otra denominación, ahorita no la recuerdo, pero sí es muy, muy importante contar con ya me acordé, ese escudo solar, creo que se le denomina también, ¿sí? Y es para evitar que los rayos del sol peguen directamente sobre lo que es el termistor o el sensor de humedad, en este caso, también, o sea, ambos que están aquí adentro, recuérdenlo. Bien,
Luego Profesor, aquí, tengo una duda. sí, Entonces, dígame. como tal, ese es el panel o el escudo solar. Y Ajá, dentro de él están el termisor y el higrómetro. ajá, así es. Ah, Sí, ok, perfecto. sí, los sensores aquí, los dos están aquí adentro, sí, sí, Ok, es gracias. correcto. Sí, por nada. Bien, luego aquí tenemos, si en este caso, si este es el barómetro, sí, este es el barómetro. Sí, entonces vamos a verlo un poquito más a detalle. Aquí lo tenemos, sí, aquí está señalado. Sí, este es el barómetro, sí es un barómetro, ya lo vamos a ver poco a poco, sí, de los diferentes barómetros. Hay un barómetro que es de mercurio, sí. Hay otro barómetro que es anaeroide. Este tiene el principio del barómetro anaeroide, pero sí tiene aquí la información. Sí, es un sensor básicamente que está formado por dos piezas de silicón y una es fija y la otra es movible, por así decirlo, y entonces la que es movible pues está cambiando, sí, de posición dependiendo de cómo se da el cambio de presión, sí, en el lugar donde se encuentra instalada. Bien, luego, jóvenes, me queda menos de un minuto, entonces lo que vamos a hacer es, sí, son las 3:10, casi 3:10. A las 3:20, por favor, se vuelven a conectar para